Muy buenas, profesor. Mi nombre es Luis Miguel de la Oscaro. Mis compañeros y yo, Joyce Angulo, Andrés Restrepo, Camilo David Flores Pertú y mi persona, Luis Miguel de la Oscaro, le vamos a hablar sobre el decreto 111 de 1996. Bueno, mi nombre es Andrés Restrepo y les voy a hablar acerca del sistema presupuestal. Como primer punto vamos a analizar como tal, a nombrarle las normas que por así decirlo lo componen, que serían las leyes 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1991, pues estas son las que lo conforman. Como primer capítulo tenemos el sistema presupuestal, que básicamente es el conjunto de herramientas que están dirigidas a darle un orden a la información financiera en las entidades públicas para permitir el buen uso de los recursos y satisfacer las necesidades de la población a la que vaya dirigido el proyecto que estemos dispuestos a ejecutar. Pues aquí nos nombran los principios del sistema presupuestal, que vendrían siendo la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis. Como capítulo tercero, hablaríamos del CONFIS, pero antes les voy a nombrar más o menos, de qué está compuesto el sistema presupuestal. Como primer punto tenemos el plan financiero, que es el que se encarga de brindarnos la información de dónde van a provenir los ingresos para financiar los gastos de cada proyecto. Está el plan operativo anual de inversión, que es la herramienta que nos va a permitir planificar la inversión por medio de esta sabremos cuáles son los pasos a seguir para ejecutarlo de manera adecuada. Y vemos aquí el presupuesto anual general, que es el estimado de los gastos e ingresos de la entidad pública a la cual se va a estudiar. En el capítulo 3, que es el CONFIS, aquí nos nombran cuáles serían las funciones, que vendrían siendo aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del sector público, analizar y conceptuar sobre las aplicaciones fiscales del plan operativo anual de inversiones y determinar las metas financieras para la elaboración del programa anual mensualizado de caja del sector público. El capítulo 4 nos habla acerca del presupuesto de venta y recursos de capital. Básicamente se refiere a los ingresos que el Estado nos permite consolidar en el presupuesto nacional para su posterior distribución a la sociedad conforme al Programa Nacional de Desarrollo. O sea, básicamente nos habla de un presupuesto como tal, y a partir de ese se van a ir asignando presupuestos, como lo dice su nombre, lo va a distribuir a la sociedad conforme esté estipulado en el plan, en el Programa Nacional de Desarrollo. Como capítulo 5 tenemos lo que nos dice que del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Aquí en la infografía podemos ver cuáles son las apropiaciones para dichas entidades, y básicamente esta ley de apropiaciones es lo correspondiente a las apropiaciones para la rama judicial y todas las que nos nombran aquí, en los cuales aquí se distingue los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y los gastos de inversión. Y aquí están clasificados los gastos de inversión en programas y subprogramas, básicamente. En el capítulo 6 de la preparación del proyecto de presupuesto general de la Nación, le corresponde al gobierno preparar anualmente el presupuesto general de la Nación con base en los anteproyectos presentados por los órganos, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos y principios presupuestales. El Ministerio de Hacienda y Crédito, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, preparará el plan financiero, teniendo en consideración al CONDES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. La meta de inversión también será elaborada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
en coordinación con el DNP y el COMPES. La preparación de las disposiciones están a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General y Presupuesto Nacional. En el capítulo 7, que es este que tenemos acá, de la preparación del proyecto de presupuesto al Congreso, el Gobierno Nacional presentará cada año a las comisiones de Senado y Cámara la primera semana del mes de abril el proyecto anual de rentas y gastos. En caso de que esto no suceda en ese tiempo, durante los primeros 10 días de cada legislatura, la cual se presentará el proyecto de rentas, gastos y el resultado fiscal. ¿Cuáles son los créditos o de dónde se sacan los recursos que se van a utilizar? Primero, de la liquidez de tesorería, las condiciones de crédito y la situación macroeconómica en la que se encuentre el país. En el momento de que no fueran aprobados, no fueran suficientes algunos presupuestos para cumplir con todo el proyecto, entonces el gobierno decretará una ley donde se expide que se saquen recursos adicionales. Eso se refiere en el artículo 347 de la Constitución Política. Y el gobierno suspenderá mediante el decreto las apropiaciones que no cuenten con la financiación. En el capítulo 8 del estudio de proyecto de presupuesto general de la Nación por el Congreso, después de la presentación del proyecto, a los organismos correspondientes de ley oirán al Banco de la República para que brinde su opinión acerca del impacto macroeconómico y sectorial del déficit en el que se encuentra el país y el nivel de gasto del presupuesto. Esto es de mucha importancia, ya que el Banco de la República es el principal organismo encargado de distribuir el dinero en el país, la moneda como tal. En el capítulo 9, la repetición del presupuesto. Si el proyecto del presupuesto general de la Nación no hubiera sido presentado en los primeros 10 días de sesiones ordinarias, el gobierno expedirá un decreto para la repetición, el cual deberá tener en cuenta, por presupuesto del año anterior, el sancionado o adoptado por el gobierno y liquidado por el año fiscal en curso, los créditos adicionales y los traslados de aprobaciones. Bueno, continúo con el capítulo 10, que es la liquidación del presupuesto. Para este se tiene en cuenta aquel que el gobierno le ha presentado al Congreso y se le han hecho las modificaciones. Entonces también se tienen en cuenta estas modificaciones. Pasamos al capítulo 12, en el cual nos habla sobre la ejecución del presupuesto y no es más sino el proceso que se le lleva para realizar estos proyectos y las cancelaciones de este presupuesto que se tengan para dicho periodo. Como por ejemplo, cuando se va a hacer una obra, se presenta primero un plan, luego pues se pasa a firmar un decreto, una resolución, de allí pasa a la siguiente fase, que es la aprobación, verificación de los servicios, de lo que se estipula en la resolución o el decreto. Ya luego de haber cumplido esta fase, pues pasamos a realizar la solicitud de pago, se hace el respectivo desembolso y ya al final se le hace un registro contable en el libro de presupuesto. El capítulo 10 está conformado por 4 incisos. Pues en el inciso A o número 1 tenemos lo que es el PAC o la programación anual mensualizada de caja, y en este pues no es más ni menos que una herramienta de programación financiera que nos ayuda a administrar y a gestionar la programación de los recursos de cada entidad territorial. Este es aprobado por el CONFI o el Consejo Superior de Políticas Fiscales, y pues se tiene en cuenta o se apropia de la caja, las apropiaciones de caja y las vigencias fiscales, como aquellas reservas que se tengan del periodo, cuentas por pagar.
Bueno, y en el inciso B, que habla de los recaudos y los giros de gasto, estos le corresponden al Ministerio de Hacienda y Créditos Públicos, y lo hace por medio de las oficinas de su manejo, de su dependencia, o entidades de derecho privadas o públicas que por efecto se le hayan delegado estas funciones. En el inciso C, que hablamos sobre las modificaciones al presupuesto, nos dice que en cualquier mes del año fiscal el gobierno nacional, previo al concepto del Consejo de Ministros, puede hacerle ajustes al presupuesto cuando primero el Ministerio de Hacienda estime una disminución en los recursos, también cuando no se aprueben los recursos o cuando no se perfeccionen los recursos para el crédito, o cuando hay situaciones macroeconómicas y estas así lo exigen. Bueno, en el inciso D tenemos el régimen de apropiación y reserva, y son aquellas pues que se autorizan por el Congreso como gastos máximos para efectuar un compromiso que se tenga, pero durante el periodo fiscal respectivo. Aquellos que ya llegue el día 31 de diciembre y no se hayan cumplido, pues como consecuencia no se puede contraacreditar, tampoco se le puede adicionar, no se le puede hacer ninguna modificación. Y pues también tenemos que si no se han esos compromisos que se tenían hasta el 31 de diciembre no se han efectuado, no se puede, este dinero o este presupuesto pasa a ser reserva y solamente puede ser utilizado para aquellos compromisos que le dieron origen. Bueno, en el capítulo 2 hablaremos sobre el control político y el seguimiento financiero. Acá hablaremos sobre tres controles. El control político, que este es ejercido por el Congreso Nacional en desarrollo de las funciones en materia del presupuesto, y es encomendada por la Carta Política y las leyes. El segundo control es el control económico y financiero, que este es ejercido por la Dirección General del Presupuesto. Y por último, el control fiscal, pues esta se entiende que son las actividades realizadas por instituciones competentes para lograr la administración del patrimonio público. A mí me corresponde desde el capítulo número 13 hasta el número 18. Empiezo entonces hablando del capítulo número 13, que habla de las empresas industriales y comerciales del Estado. Entre lo que destacamos que estas están dedicadas a actividades no financieras, o las que se dedican a actividades no financieras, les son aplicables los principios presupuestales de la Ley Orgánica del Presupuesto. También se destaca que el gobierno establece directrices y controles sobre órganos que tratan el presupuesto o los presupuestos. En cuanto al rol del Ministerio de Hacienda sobre estas empresas, en la elaboración presupuestal hace énfasis. Los excedentes financieros de estas empresas son propiedad de la nación. También se destaca el papel del COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia. Este impartirá instrucciones. En cuanto al capítulo número 14, que es el que vemos acá, del Tesoro Nacional e Inversiones, este consta de 6 artículos, del 98 hasta el 103. Y lo que se destacó fue que la dirección del Tesoro Nacional del Ministerio tiene operaciones en el exterior en títulos valores, y las operaciones en el país, es decir, los internos, son títulos valores otorgados por la nación. El gobierno nacional, a través de la Dirección del Tesoro Nacional, podrá adquirir como inversión transitoria de liquidez los títulos de deuda pública emitidos por la nación. En cuanto a los órganos de
del orden nacional de la administración pública solo podrán depositar sus recursos en la cuenta única nacional. Continuamos, permítame bajo un poquito acá. Listo, acá les presento los capítulos que siguen, que es el número 15, que habla de las entidades del Estado. Acá destacamos que los gobiernos, tanto nacional como departamental y municipal, podrán incluir apropiaciones en sus presupuestos para conceder subsidios a las personas de menores ingresos, con el fin de que paguen sus servicios públicos a entidades privadas. Alcaldes, consejos distritales y municipales, al elaborar y aprobar los presupuestos, respectivamente, tendrán en cuenta que las apropiaciones para gastos de funcionamiento de las contralorías y personerías no podrán ser superiores a las que fueron aprobadas en el presupuesto vigente. Me recuerda a una parte que nos explicó el profesor en clase sobre quién aprueba el presupuesto de cada ente territorial. Otro aspecto a destacar es que las entidades territoriales, al expedir las normas orgánicas del presupuesto, deberán seguir las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto. Eso en cuanto al capítulo número 15. Ahora, el capítulo número 16, la capacidad de contratación, de la ordenación del gasto y de la autonomía presupuestal. Este consta de 2 artículos y lo que se destacó es que los órganos del presupuesto general de la nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas, lo que constituye la autonomía presupuestal. En cuanto al capítulo número 17 de las responsabilidades fiscales, se destacó que, además de la responsabilidad penal que haya lugar, serán fiscalmente responsables los ordenadores de gasto, contabilizadores de obligaciones, el ordenador de gastos y el pagador y el auditor fiscal. Por último, tenemos el capítulo número 18, que habla de disposiciones varias. Dentro de lo que se destacó allí es que la Corte Constitucional declara inexequible la ley que aprueba el presupuesto general de la Nación. Continuará rigiendo el presupuesto del año anterior en caso de que esto tenga inconvenientes. El gasto nacional podrá, a través del Fondo de Monedas Extranjeras del Banco de la República o mediante contrato directo, constituir una cuenta especial de manejo que le permitirá a la Nación atender el pago de la deuda externa del sector público. Y por último, en cualquier evento, las rentas que tenga el Estado como consecuencia de la enajenación de acciones, bonos u otros activos deberán incorporarse en el presupuesto de la Nación o la entidad territorial correspondiente. Muchísimas gracias.